Bueno, creo que supuestamente estamos, así que me falta abrir un abrir un a ver. Bueno, creo que ahí estamos. Paciencia. Bueno, y nos ponemos en presencia de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculada Virgen del Milagro, ruega por nosotros. Bueno, saludamos ahí a Lorena Bricio, que recién me estaba escribiendo por el tema de la compu esta. También a Soledad, sí, a Soledad allá de San Fabián. Y bueno, y a los demás que se engancharon. Bueno, ya nos hemos puesto en presencia del Señor, esperamos que se abra el documento y empezamos a ver lo de la catequesis, lo del bautismo de niños, más que nada. Vamos a ver si arranca. Se ha actualizado hace un ratito, así que bueno, estoy luchando todavía con estas cositas. Bueno, espero que anden bien. Acá se largó una lluvia espectacular, como para dormir la siesta, pero bueno. Bueno, aleluya. Bueno, Blanca Sánchez, la saludamos. Y bueno, vamos a ver el bautismo de niños. ¿Sí? Bautismo de niños. La habíamos visto la otra vez. La otra vez habíamos visto Jesús y los sacerdotes, no. Bueno, eso ya lo vimos. A ver. Creo que era el 14. No quiero mentir. Bueno, ¿se deben bautizar los niños? Eso es una pregunta que a todos nos hacen. Bueno, saludamos a Rita Miño ahí. Este sí no se va a eliminar, este video. Espero que se escuche bien, que se vea bien. Bueno, lo que se vea bien es más o menos, no pedir mucho. Liliana Minito dice: buenas noches, padre. Estamos viendo yo y Ana. Bendiciones. Bueno, Anita y Lili. Sonia Laura Farías y Sole González. Bueno, que tenga una bendecida noche de lluvia. Bueno, gracias, Sole. Bueno, la mayoría de las familias católicas piden el bautismo cuando recién les ha nacido un hijo, ¿no es cierto? Y cuando uno le pregunta ¿por qué bautizan los niños?, nos dan varias razones. Desgraciadamente no siempre son las mejores razones. Por ejemplo, porque siempre se ha hecho así, porque si no viene y le ataca el lobizón, que esa otra también, para que se mejore, para tener la fiesta. Bueno, y la familia realmente cristiana pide el bautismo porque los padres viven con alegría su fe. Así tendría que ser, que viven con alegría esa fe y le quieren dar lo más importante, como el mejor regalo de Dios, y desean lo mismo para sus hijos. El poder del Espíritu Santo nos hace nacer como hijos de Dios, nos convierte en cristianos, nos integra como miembro vivo a la Iglesia. Meditando bien la Biblia, nos damos cuenta de que debemos considerar el bautismo de adultos como la práctica más frecuente de la Iglesia primitiva. Antes, recién empezaba el cristianismo, los que recién convertidos eran los que podían por ahí entender. Entonces, claro,
y los que podían optar. Entonces eran aquellos lo más grandes, ¿sí? Los adultos. Era la práctica más frecuente. Acá en Coronta se da mucho el tema de bautismo de grandes, ¿sí? De personas adultas. Bueno, actualmente vemos que la mayoría de los padres católicos desea el bautismo para sus hijos. Y cuando son pequeños y no quieren privar al niño de este gran don de Dios. ¿Hay razones en favor del bautismo de niños? ¿Qué nos enseña la Biblia? Porque hay algunos que dicen que eso no está en la Sagrada Escritura. Bueno, el bautismo de niños es una práctica muy antigua en la iglesia. Primero, hay que considerar que toda la familia se convertía. Uno pone el acento en los adultos, pero también había niños. Había chiquitos de 6, 7 años más o menos, y también bebés, ¿sí? Cuando se convertían. La salvación era algo urgente que atender, por eso algo tan precioso que se bautizaba desde chico. El bautizar niños ya era una costumbre ya por el año 200, ¿sí? Y se piensa desde los primeros tiempos de la iglesia ha existido esta práctica. ¿Por qué? Porque se bautizaban todos en la familia. En la Biblia no encontramos texto contra el bautismo del niño. Sin embargo, hay indicaciones en las cuales está implícita la práctica de bautizarlos. En la carta a los Corintios, 1 Corintios 16, 1:16, vamos a encontrar que dice algo así. El apóstol San Pablo dice: bauticé a la familia de Estéfanas. Bauticé a la familia, todos, ¿sí? Se supone que había niños también, ¿sí? De hecho, en los Hechos de los Apóstoles, Pablo nos narra cómo él bautizó en la ciudad de Filipo a una señora llamada Lidia, con toda su familia. Hechos 16, 15. Lidia, la comerciante de púrpura, si ustedes la van a ver, ¿sí? Van a ver esa cita. En esta práctica bautizar a los niños ya ha existido desde los comienzos de la iglesia. Y el mismo Lutero, fundador del protestantismo e inspirador de la iglesia evangélica, admitió que el bautismo de niños, porque ellos son bautizados en la fe de la iglesia, ¿sí? Lo admitió a esto. Entonces, ¿qué razones hay en favor del bautismo de los niños? Existe un buen número de razones y por ello los niños también son acogidos por amor. No, pero tiene que ser grande para ser bautizados, porque si no, no aceptan, se le impone la religión. Uno cuando es papá, o cuando es mamá sobre todo, no va a esperar que su nene tenga 15 años para que decida si quiere o no tomar el pecho. Simplemente se lo da. Esa imposición es desde el amor, donde se prioriza la vida. Y bueno, es un ejemplo burdo, ¿no es cierto? Así también se prioriza la vida de fe. Si la mamá tiene fe, es natural, o el papá tiene fe, es natural que le ofrezca la vida eterna a aquel quien él ama. Incluso amor significa decirle al amado: tú vivirás para siempre. Tú vivirás para siempre. Eso lo dijo el Principito. Entonces, y también por una razón muy práctica, muy teológica, que nosotros, que la gracia de Dios va más allá de lo que podemos entender, de lo que podemos percibir. No, tiene que bautizarse de grande para que pueda comprender los misterios de todo. Y la gracia de Dios es gratuita. No es necesario que entienda. La gracia de Dios se recibe. Y Dios Jesús
pasaba bendiciendo a los niños, diciendo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Bueno, existe un gran número de buenas razones para esto. Los niños también son acogidos por amor. Los apóstoles corrieron a los niños, ¿sí? Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí. Los niños pequeños pueden ser incorporados al misterio de Cristo y ser acogidos en la fe de Cristo, en la fe de la Iglesia. Por eso, que los padres cristianos deben aceptar el compromiso de educar a su hijo cristianamente, y en esa tarea han de colaborar los padrinos y la comunidad entera. El padrino no está para el regalo. Yo me acuerdo que había una señora en San Genaro que le quería poner cuatro padrinos. Yo le dije: ¿tantos regalos querés? De esto se van a ocupar, de la fe. En el campo, cuando había domada, el apadrinador, el padrino, era el que te salvaba del gran porrazo, el que te sacaba cuando la pata en el estribo se te enredaba en el caballo que uno estaba villaqueando. Entonces, es el que te salva la vida, es el padrino, no el testigo solamente. Bueno, analicemos esta y otras razones en favor del bautismo de los niños. Primero, el actuar de Dios es anterior al actuar de nuestra fe. La gracia es gratuita, es gracia, es don y después tarea. Primero es don y después tarea. No debemos pensar que Dios comienza a amarnos una vez manifestado conscientemente nuestro amor. Para eso vamos a tener nosotros los cristianos la confirmación, el sacramento de la confirmación, donde uno ya ha pasado a la adultez espiritual, a los 12 años más o menos, dice: lo que yo recibí allá atrás, lo que mis padrinos y mis padres respondieron por mí cuando yo no podía responder al Señor, hoy lo confirmo. Hoy respondo por mí, hoy soy misionero, hoy recibo el don del Espíritu Santo que me marca para siempre. Entonces, la acción de Dios es anterior a nuestro obrar y a nuestra fe. El amor de Dios es anterior a la iniciativa de amar. Antes de haberte formado en el seno de tu madre, te conocía. Antes que naciese, te había consagrado. Jeremías 1:4-5. Ese texto es muy lindo. Ahí Griselda Martínez pregunta: ¿Dios o Jesús? Y Jesús. Yo pregunto, Griselda, y para todos los que están conectados, ¿es Dios? ¿Jesús es Dios? Respóndame, porque acá aprendemos todo, ¿sí? Porque acá está la gran diferencia entre las sectas y el catolicismo. ¿Jesús quién es? Es un superhombre, el Hijo de Dios, Dios e Hijo de Dios. Opción 3, Dios o Hijo de Dios. Opción 2, el Hijo de Dios solo. Un superhombre, la primera opción. Yo mientras tanto te voy a poner una cita bíblica más de Isaías 49, 1. 19:49. Bueno, no sé si me pueden responder, Griselda, a ver si me escuchás, Griselda Martínez. Y los que quieran pueden colaborar. Opción 1, un superhombre de Jesús. Opción 2, Hijo de Dios. Opción 3, Hijo de Dios y Dios. Bueno, saludo a Analia Tarragona ahí. Y dice: en esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Juan 4:19. Él nos amó primero. Antes que nosotros lo amemos, ya nos había amado Él. Ahora bien, cuando la iglesia bautiza a los niños chicos,
Oscar Sube dice opción 3. Bueno, vamos a esperar qué dice el otro. Yo voy siguiendo. Susana Alcira Verdún Quintana dice: Hijo de Dios y Dios mismo, que bajó a la tierra. Ahora bien, cuando la iglesia bautiza a los niños chicos, expresa con ello la convicción de ser cristiano. Significa ante todo un don gratuito de Dios. Dios nos ama antes de que nosotros hagamos cualquier cosa por Él. Entendiendo así las cosas, bautizar a los niños es auténticamente bíblico y manifiesta Bueno, muy bien. Hasta acá han respondido a algunos que dicen ¿quién es Jesús? Jesús dicen que es la opción 3. Hijo de Dios y Dios. Bueno, Dios, Hijo. Es Dios. Ni mayor ni menor al Padre. ¿Sí? Ni menor ni mayor al Espíritu. Son los tres iguales. ¿Sí? Distintas personas. Un solo Dios en tres personas. Entonces Jesús es Dios, sí. Y por eso lo van a matar a Jesús. Por eso lo matan. Jesús lo deja bien claro cada vez que decía yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor. Ese yo soy para los judíos significa, decía Yahvé. Se dice. Entonces cuando los judíos lo quieren apedrear a Jesús, Jesús le dice: ¿por qué? ¿Por cuál es la obra ustedes me van a apedrear? Y los judíos le van a decir claramente: no te queremos apedrear por la obra buena que hiciste, sino porque siendo hombre te hace Dios. No lo entendía así. No lo entendía. Entonces, incluso cuando que Dios es el rey de los judíos, cuando lo van a crucificar, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces los judíos le dijeron a Pilato: no ponga así, porque ese es Dios. Ese título le corresponde a Dios. Tenés que escribir, le dijeron los judíos, ha dicho: yo soy ¿cómo era? Soy el rey de Israel. Ha dicho el rey de Israel. Y Pilato le dijo: lo escrito, está. Muy bien. Así que la opción 3 es la que nos diferencia con nuestros hermanos separados, por lo general, con la mayoría de las sectas, ¿sí? De las sectas nos separan. Dicen que Jesús o es un superhombre o es hijo de Dios. Una persona común y corriente que a Dios se le encaprichó adoptarlo, ¿sí? Y no de ese Dios que baja por amor para rescatarlo. Bien, seguimos. Ahora bien, cuando la iglesia bautiza a los niños chicos, con ello expresa que la convicción de ser cristiano significa un don gratuito, que Dios nos ama antes de que hagamos cualquier cosa. Entendiendo así las cosas, bautizar a los niños es auténticamente bíblico y manifiesta la gratuidad del amor de Dios que rodea toda nuestra vida. Pensar que Dios se comunica solamente por medio de una fe consciente sería limitar el amor de Dios. Solamente los que entienden, los inteligentes, se salvarían. Yo no entraría en ese caso. Yo no entraría. No estaría salvado porque no soy inteligente. La fe de la comunidad es única. Es la única condición para el bautismo de los niños. La fe de la comunidad es la única condición para el bautismo de los chicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el bautismo es ante nada un sacramento de la fe. Trae la gracia de Dios como un vehículo. Ahora bien, algunos dirán que el niño todavía no puede proclamar conscientemente esta fe en Cristo. Entonces, ¿no será mejor esperar que el niño crezca para que pueda elegir la religión y proclame por sí solo su fe cristiana? No olvidemos que el bautismo no es un puro signo de fe. El bautismo también es la causa de la fe.
nos da el don de la fe. Produce el efecto en el bautizado, la iluminación interior. Por eso se enciende una velita, porque somos iluminados. Antes, los primeros cristianos le decían el baño de la luz, el baño de la regeneración, ¿sí? Antonia Rubia dice 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Muy bien, Antonia. Y María Rosa Guidobono dice Jesús es un solo Dios que en 3 personas. Por eso es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Gracias. Y Carolina Correa, la saludamos ahí. Iluminación interior. Sin duda, la gracia recibida en el bautismo, el poder del Espíritu Santo con sus dones y la fe que irradia una familia cristiana ayudarán al niño poco a poco a que respondan con una fe libre y personal. La Iglesia está muy convencida, la Iglesia y muy concretamente los padres y los padrinos pueden tomar el lugar del niño. El niño que es bautizado no cree todavía por sí mismo, sino por medio de los otros. Por la fe de la Iglesia cree, o de la comunidad cristiana. Por eso se suele decir que los niños son bautizados en la fe de los padres y en la fe de la comunidad cristiana. Por supuesto que la Iglesia siempre pide el compromiso de los papás y de los padrinos para que lo eduquen cristianamente. Entendido así, el bautismo de los niños es un privilegio que la Iglesia ha concedido a las familias cristianas en atención a la fe de los padres y padrinos. Entonces, pero bueno, hay otros hermanos que los presentan, así como lo presentaron a Jesús el 8º día. Acá está la presentación también. Dentro del bautismo hay un rito que se llama presentación. Lo presentan los papás, qué nombre le pusieron a estos niños, y ahí está la presentación, el rito de la presentación. Tanto. ¿Y qué piden a la Iglesia de Dios? El bautismo. ¿Saben que contraen? Sí, lo sabemos. ¿Ustedes, padrinos, pueden? Sí, lo sabemos. Y después termina con la presentación de el niño a la Virgen Santa al final del rito. ¿Es malo dejar que al niño sin rumbo y sin religión? Algunos dicen que no es injusto imponer al niño la religión. El niño no puede razonar y debe esperar hasta que sea adulto para optar libremente por el bautismo. Es verdad que un niño recién nacido no puede razonar, es verdad. Por eso es una ilusión esperar hasta que el niño pueda razonar para elegir una religión. Sería un error muy grave que los padres dejasen al niño sin religión. Sería lo mismo dejarlo sin rumbo en la vida. Esto no significa imponer una religión. Yo creo con la imagen esa de la mamá amamantando a su hijo, creo que viene bien para este sentido, ¿sí? Cada niño nace y crece en el ambiente que le es dado a nacer. Crece en la familia que les comunica los grandes valores de la vida sin que el niño lo pida. Esperar hasta que el niño como adulto elija por sí mismo los valores de la vida sería dejarlo sin rumbo. Hay tantas cosas que la vida da a los niños sin que ellos lo hayan pedido. Ellos no pueden elegir a los padres, no pueden elegir el ambiente, ni su lengua, ni su cultura. Pero esto no es una limitación, no es una imposición, sino que es algo muy natural. La realidad de no imponer nada al niño simplemente no existe. En la vida normal son primeramente los padres los que tienen que tomar por sus hijos opciones indispensables para toda la vida. Los buenos papás, ¿sí?, siempre desean comunicar a sus hijos la vida, los grandes valores de la vida. Ahora bien, la fe cristiana de una familia es sin duda un don divino, y lo más normal es que los padres deseen comunicar este don a sus hijos. ¿Por qué entonces privar a los niños de que estén bien? Un niño sin ninguna educación en la fe de sus padres
parte sin rumbo durante los primeros años de su vida. Difícilmente encontrará el camino para crecer en la verdadera libertad y en la decisión personal. Hacemos un parate y seguimos respondiendo. Ahí Julia Tarragona Sanabria dice: Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios la bendiga y te cuide. Eva Martínez también había saludado. Nelly Teresita, Claudia Rodríguez, Marta Noemí Montero dice: Jesús es Dios hecho hombre. Luciana Varela 3 dice: Lorena 3. Bueno, bien. ¿Y cuándo empieza la fe en nuestra vida? Imposible contestar a esta pregunta, ¿sí? Como tampoco se puede contestar a la pregunta de cuándo empezamos a amar. ¿Cuándo la fe empieza a actuar en uno? Hacia un momento concreto. Y es muy difícil de limitar porque se da normalmente, ¿sí? Es lo mismo que preguntar cuándo empezamos a amar. La fe es como el amor. Tiene que ser suscitada. Y crece sin que se advierta. Desde el primer contacto de los padres con el niño. No sabemos cuándo el niño empieza a amar. Sería absurdo ponerse a hacer ese cálculo. Lo mismo pasa con la fe. No debe esperar hasta el día en que el niño empiece a manifestar alguna inquietud al respecto. Así como no se puede poner fecha al comienzo del amor, tampoco se puede poner fecha al comienzo de la fe. Como tampoco los padres pueden esperar de darle la comida al niño hasta que el niño decida qué va a comer. Lo mismo pasa con el idioma y con el nombre de nuestros padres que nuestros papás nos dan. Son cosas anteriores a la libre elección. La comida, el nombre, el idioma y la vida son un bien, ¿sí? Y los padres, para entregar este bien, no esperan la aprobación de su hijo, sino que lo dan de forma anticipada. De igual manera, la fe y el bautismo son un bien y por ello los padres deciden y dan este bien a sus hijos antes que ellos tengan uso de razón. Decíamos que para llegar a la existencia de los papás, para llegar a la existencia los papás no preguntaron al niño si quería vivir o no. Se supone que la existencia es un bien, es un regalo, al igual manera la vida divina es un bien, es un regalo. Y los papás lo conceden al niño porque ellos desean lo mejor para sus hijos. Consideración final. El niño pequeño forma parte de una familia. De una comunidad. Y nunca es demasiado chico para incluirlo en la fe. La iglesia es abierta, no es elitista, ¿sí? No hace acepción de persona ni edad, no hace acepción de edad de persona. ¿No es verdad que Jesús abrazaba a los niños y los bendecía? Jesús no espera que los niños estuvieran conscientes y pidieran este amor. Dejen que los niños vengan a mí, le va a decir en Marcos 10. Este es el que yo leo siempre. ¿Por qué lo leo? Porque hago hincapié en la responsabilidad de los papás y los padrinos. Antes nos decían a nosotros, para deshacerse de nosotros los papás, nos decían: mirá, anda a fijarte si llueve en la esquina. ¿Sí? Hoy en día los papás, lamentablemente, le dicen: toma el celular, ponete un poco a ver ahí la Peppa Pig, le dicen, qué sé yo. O dibujitos, le ponen el dibujito para que se dejen de hinchar, como un chupete. Y Jesús nos vuelve a decir: dejen que los niños vengan a mí. Enseñarles a rezar en vez de deshacerte del niño. Enseñarles a bendecir la comida, que desde el bautismo uno tiene el poder de bendecir.
a las personas, así con la señal de la cruz, la agarrás y le hacés la crucecita ahí en la frente, bendecir la mesa, ¿sí? Niñito Jesús, naciste en Belén, de interceder por lo demás, desde que uno es bautizado, puede interceder porque es sacerdote desde el bautismo, sacerdote bautismal, yo soy ministerial, ¿sí? Entonces, puede interceder. Hoy pido por tal enfermo, hoy pido para que le vaya bien en un examen, hoy pido para que mi papá encuentre trabajo. Esas cosas le podemos enseñar a los chicos. Nunca es demasiado chico para ayudarle a amar la fe. ¿No es verdad que esto que Jesús bendecía a los chicos? La Iglesia Católica sigue bautizando a los niños pequeños porque está convencida de que los pequeños pertenecen a Dios. Además, el niño vive dependiendo de los adultos que lo rodean. La fe del niño tendrá futuro si existe el compromiso de los padres en transmitir la fe de los hijos. A sus hijos, mejor dicho. Si en este compromiso la Iglesia prefiere postergar el bautismo hasta que se den las condiciones necesarias. Pero con toda seguridad podemos decir que cuando los padres creyentes piden el bautismo, piden algo bueno, algo razonable, y este sacramento seguirá siendo el camino más adecuado para la fe cristiana. Ahí te dejo unas citas bíblicas, lo que te puse ahí para que vos con Biblia en mano vaya. Lo importante es que en ningún lugar dice que está prohibida el bautismo de los niños. Se apoyan en que Jesús fue presentado a los 8 días y después se bautizó a los 30 años. Eso no es el bautismo católico. El bautismo de Jesús es un bautismo de penitencia, que Él lo hace por humildad, para mostrarnos y que nosotros sacamos la estructura de ahí, del agua, ¿sí? Para el pequeño rito, un núcleo, para hacer el bautismo, ¿sí? Para significar el bautismo de Jesús, pero también el bautismo cristiano nace desde la Pascua, no del bautismo de Jesús. Del bautismo de Jesús saca la forma, la fuerza, la potencia, la gracia, los frutos, los dones, son de la Pascua, ¿sí? Bueno, ¿qué significa la palabra iglesia? Bueno, la palabra iglesia es la reunión, la asamblea, significa los convocados, la comunidad de los convocados, la llamada, la que ha sido llamada, eclesía, ¿sí? Significa la reunión de los fieles bautizados que creen en Cristo y están unidos al Papa, ¿sí? ¿Qué significa la palabra iglesia en los primeros siglos cristianos? Significaba las reuniones para celebrar la fracción del pan, es decir, la Eucaristía, la misa. ¿Qué pasó en el siglo IV? En este tiempo se empezó a llamar iglesia al templo donde se celebraba la Santa Eucaristía. Una cosa es el espacio celebrativo, que es un templo consagrado, ¿sí? Y otra cosa es la iglesia. La iglesia sos vos y soy yo. Somos todos los que estamos acá, y todos los bautizados. ¿Cuáles son los nombres de la iglesia que se encuentran en el Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, pueblo de Dios, Hechos de los Apóstoles, Hechos 3, 25, 26. Pueblo de Dios es 25, 26. Reino de Dios, Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles 20, 25. Jerusalén del cielo, Gálatas 4,
26. Esposa de Cristo, la iglesia. Juan 3, 23. Primera Juan 3, 23. Debe ser, sí. 29 quiero decir. 29. Casa de Dios. Acá en el templo. El templo de Coronda. Dice Domus Dei Portacelli, que quiere decir casa de Dios, puerta del cielo. Primera Timoteo 3, 5. Cuerpo de Cristo, Efesios 4, versículo 12. Bueno, ¿y quiénes forman? Y hay otra más. ¿Qué forman parte de la iglesia? Todos aquellos que son bautizados son transformados de paganos y de gentiles en hijos adoptivos de Dios. Somos hijos en el Hijo. Todos somos hijos por la creación, incluso los que no creen, los agnósticos. Pero el bautizado es hijo de Dios como su Hijo Jesús, por su Hijo Jesús, en su Hijo Jesús. ¿Sí? ¿Cuál es el primer elemento de la iglesia llamado cuerpo de la iglesia? El primer elemento visible de la iglesia está formado por las personas bautizadas que profesan la misma fe. ¿Cuál es el segundo elemento visible de la iglesia? El alma de la iglesia está formada por todas las personas que viven en la gracia de Dios y en íntima relación de amistad con Dios. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Jesús? La verdadera iglesia de Jesús es aquella que contiene todos los elementos que Jesús dejó para su iglesia. Esta permanece en la iglesia católica fundada por Jesucristo sobre Pedro, hoy el Papa. Es la única que conserva todos los elementos que Jesús dejó a su iglesia. Pregunta número 1, entonces. ¿Cuál era la práctica de la iglesia primitiva? Pregunta número 2. ¿En qué texto se demuestra? Pregunta número 3. ¿Qué expresa la iglesia al bautizar a los niños chicos? 4. ¿Cuál es el requisito para bautizar a los niños? 5. ¿Hay que esperar a consultar al niño para bautizarlo? 6. ¿Por qué hay que bautizar a los niños? 7. ¿Es un bien el don de la vida? 8. ¿Se le consulta al niño antes de darle la existencia? 9. ¿Es un bien el bautismo? 10. ¿Qué acontece con los padres, el apellido o con la patria? 11. ¿Los escoge cada niño? Bueno, espero que, no sé si hay alguna preguntita. Ya estamos cerca de los 38 minutos. Saludamos a todos los que se han conectado por segunda vez. Así que espero que haya quedado clarito. En el bautismo somos un pueblo de sacerdotes, de profetas y de reyes. Como su Hijo Jesús. Que es el Rey de Reyes. El profeta, con mayúscula. El Mesías. Y el sacerdote, el único y eterno sacerdote según el rito Melquisedec, como dice Hebreos, ¿sí? Jesús es el que está intercediendo al Padre, el único mediador, de lo cual nosotros participamos por el bautismo, por el sacerdocio bautismal. Bueno, te mando un abrazo, creo que, a ver si me saltía algo. El tema 14, me parece, el bautismo.
Bueno, así que el tema 14, que es página 57, lo voy a marcar después. Sí, ahí vamos a dar el tema del bautismo. Ya dimos el 15. Bueno, después vamos a dar el bautismo. Después me ponen en los comentarios si quieren que lo demos, o con esto ya se entendió, o hay un tema más, bueno, también importante, que es: el amor es lo más grande, ¿sí? El amor es más grande. La fe, ahí vamos a ver la fe y las obras. Jesús nos juzgará por nuestras obras. O sea, la sola fe no tiene cabida. Y Jesús y los sacerdotes, el tema 17. Bueno, te mando un abrazo, espero que estés muy bien, que Dios te bendiga en esta santa noche y que la Virgen Santa te cubra con su manta. Que Dios te bendiga y mil disculpas por la demora en conectarme. Se reinició la computadora, se actualizó y me complicó la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.